Muy buenos días. El día de hoy les voy a explicar un poco acerca de lo que deben ustedes o cómo redactar la introducción y los objetivos. Dentro de la introducción tenemos muchos más parámetros para que ustedes se vayan guiando en la elaboración del proyecto de grado. En este caso, nosotros vamos a elaborar la estructura de estudio de caso. Tenemos aquí las partes, el contenido, orientación, habilidades, la extensión máxima y la referencia del número de páginas. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es la primera parte. Dentro de la primera parte tenemos introducción, antecedentes, definición del problema, justificación del estudio y los objetivos de estudio. Vamos a empezar entonces viendo acerca de la introducción. ¿Ya? La introducción es el elemento inicial de nuestro trabajo de investigación. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo. Dentro de las características que tenemos de la introducción es que sirve para contextualizar el tema, que quiere decir que va a señalar las partes más importantes que componen el estudio que se está realizando. Con esto introducimos al tema, da una idea exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Debe ser breve y concreta. Con eso quiero darles a entender de que no debe extenderse más de una carilla. Debe ser lo más conciso que puedan hacerlo. Un párrafo no debe tener más de 7 líneas. Quiere decir que si nosotros lo hacemos con más de 7 líneas, se va a volver cansado y se va a perder el interés. Y las oraciones deben ser cortas. Utilizar palabras conectoras como así, recuerda, también, por eso y etcétera. Existen un sinnúmero de palabras conectoras que nos ayudan a nosotros a elaborar la introducción. Y también describe la esencia y el contexto del proyecto. Cumple la función de presentar de forma clara el orden de los distintos temas que lo contiene. ¿Cómo vamos a redactar nuestra introducción? Existe una amplia gama de opciones para redactar una introducción, dentro de las cuales yo les puedo decir, se puede utilizar una pregunta clave, misma que debe estar totalmente relacionada con el tema y ser respondida en el desarrollo del texto. Si yo me planteo una pregunta, yo la voy a contestar en el momento que estoy redactando la introducción. No quiero decir que la vamos a poner a la pregunta, sino más bien vamos a contestarla en la introducción a la pregunta que yo me estoy planteando. La otra segunda opción que podemos tener es, puede utilizar una historia breve en el cual la conclusión sea la que te lleve a hablar del tema que tratarás. Y otra sería la forma de realizar una introducción haciendo una referencia cultural, hablar de algún suceso histórico o alguna fecha importante, y de esta forma podrás proporcionar una idea interesante y diferente al exponer tu tema. Yo les recuerdo que el tema de que nosotros tenemos es el COVID, información sobre el COVID-19. Es un tema actual porque es lo que estamos viviendo ahora. Todos los días tenemos nuevas noticias, ya sea en el internet, en revistas, en periódicos, en los noticiarios del día a día. Tenemos nosotros los recursos para poder trabajar con este tema, porque son temas actualizados. ¿Cómo voy a empezar yo a elaborar la introducción? Lo primero que debemos hacer es analizar cuál es el concepto principal del texto, de qué es lo que yo voy a hablar. En este caso, yo tengo 3 temas específicos, que eran COVID-19 y su impacto en la educación. El segundo tema era cómo afecta a la economía el COVID-19, y el tercer tema, el planeta, el principal beneficiado por el coronavirus. Entonces, yo tengo que darme cuenta, si es que yo tengo, por ejemplo, el tema de la educación, COVID-19 y su impacto en la educación, lo que yo les estoy proyectando en este momento es solo un ejemplo, nada más. No es que ustedes me van a hacer solo es para que ustedes se vayan guiando. Yo en este caso, porque yo creo que debe ser así, no, cada quien piensa diferente. He puesto como inicio de la introducción un concepto acerca de lo que es la educación.
¿ya? He empezado de esta manera y luego lo he relacionado con el coronavirus. ¿Qué quiero decir aquí? Que yo estoy poniendo el concepto principal del texto. Para esto me ayuda a tener una idea mejor sobre qué tipo de introducción puedo utilizar. Y un listado de los temas. Recuerden que el primer tema habla de COVID y de educación. El segundo tema habla de COVID y de economía. Y el tercer tema de COVID y de los beneficios que ha obtenido el planeta. Ya, dentro de las partes que deben incluir la introducción tenemos antecedentes, definición del problema, justificación y los objetivos. Vamos a hablar de cada uno de estos también. Dentro de los antecedentes nos dice que da una breve explicación del contexto donde surge el problema. Ya, el problema que yo quiero dar a conocer debe estar en los antecedentes. Yo les pongo aquí como ejemplo un antecedente de donde surgió el COVID-19. Les repito, esto es solo un ejemplo, nada más. Empecé con el misterioso nuevo coronavirus, causa la infección del COVID, y según algunas investigaciones, donde se dio la infección y cómo se llevó a cabo la expansión. Y aquí hablamos lo que ocurrió cuando la ministra de Salud planteó el cierre de algunas actividades para evitar la aglomeración de personas y también evitar que este virus se expanda. Ya di unas cifras de lo que ocurrió cuando los centros educativos cerraron. Tengo aquí que ha afectado a cierta cantidad de estudiantes. En los antecedentes pueden poner eso, pueden poner las cifras que van afectando dependiendo del problema que ustedes tengan. Vamos con definición del problema. Aquí yo voy a detallar un suceso, hecho, fenómeno que incide de manera problemática en el contexto planteado. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a detallar específicamente con qué voy a trabajar. Yo les había dicho de que pueden trabajar, por ejemplo, los que tienen del COVID-19 y su impacto en la educación, van a trabajar de acuerdo a su realidad y al sector donde habitan, porque no todos habitamos en sectores urbanos o rurales, habitamos en diferentes sectores. Entonces, no va a ser lo mismo las afecciones o el impacto que tuvo el COVID-19 en la educación en un sector urbano que en un sector rural, porque el sector urbano tiene varios alcances en cuanto a la tecnología y eso ayudó a que los estudiantes tengan ayuda. En cuanto al sector rural, no fue así. Dañó y afectó a las personas que estaban estudiando porque tenían ciertas limitaciones. Entonces, aquí yo defino eso. En la definición del problema yo defino qué fue lo que ocasionó, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el impacto que hubo en esas personas, en la definición del problema. Y vamos con justificación. Justificación nos dice que se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. Aquí yo expongo por qué estoy haciendo este tema. Las razones de por qué yo lo estoy elaborando. ¿Ya? Yo les he puesto aquí un ejemplo de justificación debido a que el COVID-19 impactó en el ámbito educativo en los sectores rurales. Yo le he puesto aquí sectores rurales, pero depende de la realidad que tiene cada estudiante. Seguimos con los objetivos de estudio. Ya, los objetivos, un objetivo describe un propósito o finalidad que contribuye a la solución de un problema en particular. Este es el punto de partida que guía el proceso de creación y planificación de todo un proyecto. Aquí yo tengo que los objetivos son los logros que se quieren alcanzar a través del trabajo. Eso es lo que yo quiero obtener, lo que yo quiero dar a conocer y lo voy a demostrar en los resultados. Tenemos dos tipos de objetivos.
En este caso, nosotros solo vamos a trabajar con un objetivo general y dos específicos. El objetivo general describe de manera global la intención del proyecto a realizar. Quiere decir que yo aquí tengo que hacerlo de manera general al objetivo. Tengo yo aquí, les he puesto un ejemplo. Un objetivo general siempre va con 2 oraciones. Y cada oración debe tener deben ser cortas y debe tener su verbo. Por ejemplo, yo tengo aquí, analizar el impacto generado por el COVID-19 en el ámbito educativo. ¿Para qué voy a hacer eso? Para identificar los efectos de esta crisis ocasionados en los sectores rurales. Y aquí les he dejado un espacio porque sectores rurales quiere decir, dependiendo de la realidad que tenga cada uno, en la ciudad de Loja, he puesto yo aquí Loja, puede ser otra ciudad, cantón o parroquia. Ya, reglas para la redacción. Se ha regulado la redacción de los objetivos para seguir una estructura que es aceptada por muchas organizaciones y para muchos tipos de documentos. Los objetivos se redactan en tercera persona de modo impersonal. Son breves, concisos y claros. No deje lugar a dudas sobre cuál será la acción a realizar y para qué se va a realizar. Y, como les dije anteriormente, está formado por 2 oraciones. Aquí tenemos un ejemplo. Siempre va a ir el verbo en infinitivo, va a ir un qué y un para qué. En este caso, yo se ha puesto un ejemplo, planificar. Ese es un verbo en infinitivo. ¿Qué? ¿Qué voy a planificar? Aquí estoy poniendo encuestas del perfil de votantes del país. ¿Para qué voy a hacer eso? Para medir su intención de voto, ¿ya? Entonces, en un verbo, siempre en un objetivo, siempre deben tomar en cuenta verbo en infinitivo, qué y para qué. Aquí tengo otro ejemplo. Desarrollar, vale verbo en infinitivo, un plan de gestión enmarcado dentro de los estándares de una institución. ¿Para qué? Para crear un cuarto desde donde se controle y se monitoree la planta de nitrógeno ubicada dentro de las instalaciones de la empresa. Aquí tengo otro objetivo general. Esto va de acuerdo, es un tema general. Esto no es de acuerdo a los efectos que ya les di a cada uno, los efectos o los beneficios que tiene el planeta sobre el COVID-19. Yo he puesto determinar. Aquí está el verbo en infinitivo. Las consecuencias producidas por el coronavirus durante la pandemia. ¿Para qué? Para identificar los efectos positivos en beneficio de nuestro planeta. Estoy poniendo aquí 2 oraciones con sus verbos en infinitivo. Ya repito, los ejemplos que yo les he puesto son generales, no es específico para un trabajo o para los temas que yo les he asignado, sino más bien es una guía para que puedan realizar su trabajo. Y terminamos con esto, por favor, no se olviden de el contenido. Repito, es introducción, antecedentes, definición de problema, justificación y objetivos. La extensión máxima de introducción son 250 palabras, media página. De los antecedentes, 250 palabras, media página. Definición del problema, 250 palabras, media página. Justificación, 100 palabras, un cuarto de página. Y los objetivos, 100 palabras, un cuarto de página. Esto es lo que tenemos que realizar en esta semana. Introducción, antecedentes, definición del problema, justificación y objetivo. Es lo que tenemos que realizar. Recuerden que tienen hasta el día jueves para entregar y en sí para poderles corregir y comenzar la próxima semana con la segunda parte. Eso es todo lo que les puedo exponer el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.